Sí, yo no los veo, no te veo, pero sí podemos hacer la entrevista sin verte. Vale. Bueno, me encantaría que me pudieras ver, pero no sé qué ha pasado. Eh, Te vi todo el rato que sigues esperando. ya va. Espera. Ahora sí Ahí me puedes ver. las vemos a las dos, dice Aloma Luis. Así que si yo no te veo, no es que no, Vale, perfecto. ella no me llama. Muy bien. Déjame ver si puedo cancelar aquí la tercera pantalla. Mauricio, ¿se ve Marbella en la pantalla? Ok, perfecto, ahora sí. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por asistir a este live que estoy segura que les va a encantar. Fabi Olano es pedagoga musical. Actualmente vive en Ecuador y es directora de Musicando con Fabi. Yo tuve el honor, el placer de conocer a Fabi hace exactamente 10, 11 años. Sí, 11 años, cuando mi hijo cumplió los 2 años, decidí buscar música para él, porque consideré que era una actividad fantástica. Siempre a mí me ha encantado la música, digo que es mi frustración en la vida. Y aparte de que mi hijo era un poco de libro con los terribles 2 años. Y Fabi, aparte de ayudarme con la música, me ayudó muchísimo en cuanto a unas orientaciones algunos comportamientos que él tenía en ese momento. Así que de mi parte, Fabi es sencillamente una profesional súper valiosa y maravillosa. Así que muchísimas gracias, Fabi, por aceptar mi invitación y me encantaría que pudieras presentarte tú un poquito sobre dónde has estudiado, qué has hecho, cómo ha sido tu trayectoria profesional y sobre todo enfocándote un poco hacia los niños neurodivergentes, que es el tema que vamos a conversar en la tarde de hoy. Pues muchas gracias, gracias por esta lindísima presentación, de verdad, Susana. Ha sido muy lindo compartir estos recuerdos también de ese entonces. Y empezando pues por mi formación, pues yo soy música de profesión. También estudié pedagogía musical, graduada en el Instituto Pedagógico de Caracas. Eh, Tengo mucho rato enseñando a niños. Eh, Me he estado preparando mucho por la responsabilidad docente, ¿no? Aunque soy especialista en artes, mención música, pues cuando tú sales a la calle, a la realidad, te encuentras con un montón de situaciones, ¿no? Es más compleja la pedagogía. Cuando tú entras a un aula, encuentras a 10, 8, 15, depende del tamaño de las aulas, 30 niños, con cada uno con personalidades diferentes, con eh, entendimientos diferentes o neurodivergentes, por ejemplo. Entonces, yo, buscando esta responsabilidad como docente, me empecé a formar en programación neurolingüística, servicio de coaching, asesoramiento para padres, referente a conductas. Estudié mucho por mi parte, leí muchos libros, ser responsable. Si uno, así como mamá, papá, responsable, bueno, hay que documentarse, maestra responsable, hay que documentarse, ¿no? Y estuve en esas formaciones para hacer aulas integrales y ser responsable cuando estuviera al frente a un caso peculiar, ¿no? Con características que yo pudiera como identificar y poder ayudar a remitir a un profesional, etcétera, ¿no?
En este camino de la música, yo abro, siempre me gustó emprender, ¿no? Abro unos espacios de talleres para bebés desde los primeros meses. Estuve trabajando mucho, o sea, trabajaba primero para otros y luego abrí este espacio para mí. Y empecé a trabajar con niños, con mamás recién salidas de Como casi yo. del parto, del parto con el muchacho aquí en la mano a, a, al salón de música. Pues. Y el uso de la música no para ser los músicos, que si quieren ser músicos más adelante, pues esta formación les puede servir, pero es para el acompañamiento de este desarrollo integral del niño, por las múltiples ya evidenciadas de forma científica ayudas que, que la música proporciona, ¿no? Entonces, tenerlos en la educación es muy importante. Entonces, desde chiquito tenía estos talleres digamos, de interacción mamá-bebé, donde los mamás iban con su bebé, y allí pues tenía que conocer efectivamente sobre los procesos y la etapa de los niños, entonces me conocía muy bien esos procesos y allí venían las orientaciones de conductas o no, según las etapas, un poco orientación a las mamás, además que iban con esta intención de tener la música como una herramienta y también pasarte un rato lindo para hacer lazos emocionales. Después vamos a hablar de eso, ¿no? Pero bueno, esa Sí. fue también esta experiencia de tener un espacio de donde habían bebés chiquititos hasta grandotes, ¿no? Hasta 5 años. En esa dinámica comenzaron pues a llegar a mis aulas niños que en ese entonces pues el término neurodivergentes no existía, ¿no? Sino autismo, Asperger, por separado, ¿no? Y yo ya estaba como un poco leída, informada y podía como tener estas aulas integrales sin ser musicoterapeuta, ¿no? Que es muy importante porque los musicoterapeutas pues utilizan la música como una herramienta para acompañar a niños y personas haciéndoles terapia pues, a través de la música. Que después vamos a hablar de estos recursos maravillosos que tiene y cómo yo, sin ser musicoterapeuta, hago el ejercicio de la música para el beneficio del desarrollo integral del niño en sus diferentes etapas de desarrollo y en sus diferentes áreas de desarrollo, lenguaje, cognitivo, motor, ¿sí? Luego, más adulta, pues tuve aquí en Ecuador la experiencia de trabajar en centros especiales de niños Asperger con autismo, entonces allí vi la gran gama, ¿no? Ya no eran aulas integrales, sino un centro especial. Sí. Allí, pues, puse a la música como herramienta, ya con esa gran cantidad de experiencia que tenía de hace tiempo, me permitió seguir abonando y seguir conociendo, porque siempre la pedagogía es tan hermosa, ser maestra es hermoso porque siempre vas aprendiendo cosas, ¿no? Cada niño es un mundo, entonces siempre hay algo que descubrir. Y eso te va formando a ti como un docente con mayor recursos, pues si entonces bien. Estudié, soy neuroeducadora, me formé, hice un diplomado en neurociencias, entonces ¿para qué? Como educadora responsable, pues saber cuáles eran los nuevos avances, lo que se decía, que decía la neurociencia sobre el cerebro, la educación, la pedagogía, y me hice neuroeducadora. Y con todo este paquete que soy, porque además soy terapeuta, me voy a las aulas a brindar esos espacios de educación musical para niños en donde también trabajo con niños neurodivergentes. Y es eh, precioso, maravilloso esa interacción que ya les iremos contando con la música y hacer esas aulas integrales, porque realmente eso es lo que debería suceder, ¿no? En estos casos. Muy bien. Pues mejor explicado imposible, Fabi.
Ahí, entonces, dinos, ¿qué es la psicopedagogía musical? ¿Tiene algo que ver o dentro de la psicopedagogía musical entra la música neurodistribuida? Qué interesante tu pregunta. Mira, eh, la pedagogía musical en manos de una persona que se haya formado, ¿verdad? Sin ser musicoterapeuta, como yo, es una herramienta poderosa. ¿Por qué? Porque tengas aulas integrales o no. Estoy hablando como una docente donde veo a niños, o sea, en mis salones, en Musicando con Fabi, recibimos niños, no importa, sin etiqueta. Entonces, si hay una planilla que dice, ok, hay algo que yo me tenga que enterar, sí, etiquetado como autista, etiquetado como Asperger, con dificultades de aprendizaje, sea lo que sea, ¿no? Siempre uno ya sabe cuáles son las características generalmente y digamos que el salón no es un laboratorio, sino es el espacio que tú le das, que tú le brindas a esta persona, sobre todo si es mixta, si estamos hablando de un aula mixta, que tiene que estar condicionada para varios cerebritos, ¿verdad? Claro. Que ya esos cerebritos tú intuyes, porque ya hay una planilla que te dice las etiquetas, llamemos así, que tienen. Y lo más importante de aquí, más que las etiquetas, es la función que tiene la música para este cerebro. Hablemos de, bueno, vamos a hablar, por ejemplo, no sé, autismo o Asperger. Bueno, depende. Perdona, Fabri. Entonces, la música tiene beneficios tanto para niños o personas neurotípicos como personas neurodivergentes. Exacto, así es. ¿Cuáles son estos beneficios? A mí me gustaría, por ejemplo, compartir con ustedes cuatro cosas importantes, varias cosas importantes. La música se compone de varias cosas. Uno, la melodía. La melodía tiene notas y tiene alturas, ¿ya? Eso influye en la persona, no solo a nivel auditivo, sino a nivel anímico. La melodía puede sonar, cuando ustedes escuchan una música, pueden escuchar que esta melodía puede sonar triste, puede sonar alegre. Así que eso de alegre o triste depende del ritmo, ¿verdad? Que la acompaña, porque el ritmo es otro elemento de la música. Puede hacer que incluso nuestras pulsaciones bajen. ¿Sí? Puede hacer que nosotros tengamos estado de relajación o de aceleración o de agitamiento. Entonces, conocer muy bien estos elementos de la música en manos de un pedagogo por ejemplo, yo puedo influenciar a un niño a cambiar el estado anímico, por ejemplo. Si está un poco alterado, yo sé qué herramientas usar para bajar con la música. La melodía es una herramienta el ritmo, que es el que te da el movimiento en la música, ¿verdad? Uno sabe si es para bailar o para quedarse quietito. ¿Qué hace eso? El ritmo. La melodía es eso que tú dices, ay, qué bello, qué lindo cuando escuchas, que es generalmente lo que tú escuchas en canciones, lo que tarareas. La, la. Dices, ay, qué lindo sonó eso. La. Ah, mira, sonó lindo, pero es como melancólico. La música tiene ese poder de expresar emociones. Eso es una de las grandes eh, promesas, ¿verdad? De la música, del buen uso de la música, porque influye en las emociones de la persona que está al frente. Y, y es una herramienta para expresar. Por ejemplo, he visto mucho en cómo niños, por ejemplo, que no hablaban o que no movían la boca, no decían nada, por esta condición, digámoslo así, pues, esta capacidad de este cerebro diferente, haciendo música luego, tarareando, o no hablan, pero cantan la canción luego completa.
Entonces, estimula el lenguaje, estimula el habla, la expresión emocional, que por Sí, ejemplo, Fabi, yo quiero compartir contigo y con todos los que están presentes una experiencia. Eh, Aquí tuve la oportunidad de brindarle terapia a una persona mayor, adulto, adulta, es una mujer. Su diagnóstico es una encefalopatía por un virus que tuvo. Y cuando yo comencé con ella, no tenía ni control de tronco. No estaba ubicada en tiempo, casi no se le entendía absolutamente nada de lo que decía. Y nada, poco a poco me la fui trayendo a la realidad y le pregunté qué música, cuál era su cantante preferido. Y me dijo que Alejandro Sanz. Desde ese momento, en cada una de las sesiones, colocaba a Alejandro Sanz. No te imaginas el avance en cuanto al lenguaje y en cuanto a nivel emocional que ella tuvo. Fue increíble. Y con sí, niños también suelo o solía utilizar mucho, más que todo canciones infantiles, obviamente, y me ayudaban con la parte del lenguaje. totalmente, no lo dudo. Yo no lo dudo que ese sea el resultado del poder, porque te voy a explicar, ¿no? Fíjate, la neurociencia, ya que ha estudiado el cerebro, dice que la única cosa que activa el cerebro de manera total es la música. O sea, con eso ya la neurociencia fomenta o consolida la importancia de cómo el cerebro interviene en muchos aspectos. Por ejemplo, este caso que hablabas tú de esta paciente, ¿verdad? Que tuvo un avance. ¿Por qué? Porque le diste en la emoción. Agarraste de lo que ella ama. Entonces, eso rebota en la parte del cerebro, ¿verdad? Que maneja la emoción. Y sabes que en la neurociencia o en la neuroeducación te dicen, si tú quieres que recuerdes algo, recordar algo en tu vida y que no se te borre jamás, tienes que entrarle por la emoción. Entonces, ese cuento de que el letra entra con sangre también es verdad, porque hay una emoción fuerte negativa. Entonces, la memoria no se le va a olvidar. No debería ser, eso no se debe hacer, ¿verdad? Pero si un educador o un terapeuta le da ese enganche que tú hiciste con tu paciente y le diste a Alejandro Sanz que era en su memoria lo que yo disfrutaba, como lo que ella vivía, lo que ella evidenciaba. Le diste el piso para que ella te abriera la puerta y empezaran a trabajar. Y es fabuloso, porque si esta paciente, por ejemplo, tenía un problema de motricidad por esta condición, resulta que la música tiene, en sus estados, tiene algo que se llama ritmo. Y dentro del ritmo está algo que se llama unidad de tiempo, que es esto que cuando uno va aplaudiendo. Sí. Pa, pa, para, pa, para, pa. Esto es un beat. Y en ese beat, ¿verdad? Este beat te da la velocidad de qué es lo que va a ser el tiempo de esa música, si va a ser rápido, si va a ser lento. Entonces, al hacer esto, seguro que muchos de ustedes, ya se están moviendo, o moviendo el piecito así, o la cabecita así. Porque inconscientemente esto es lo que hace la música. Y pueden hacer la prueba. Ustedes agarran y colocan algo movido y se van a descubrir a alguien moviendo el piececito, el dedito, la cabecita, porque inconscientemente el cerebro, perdón, el cerebro Como los reacciona, reggaetoneros. el cerebro reacciona a eso, es inevitable, cuantifica. Y entonces, ¿qué pasa? Esto tiene un bit de información que hace que se muevan este, los músculos.
Entonces, ¿estimula la motricidad? ¿Cómo no? Claro que sí. claro. Personas que han tenido, hay estudios de personas que han tenido problemas con la motricidad y el hecho de nada más ponerse a aplaudir, pedir información, ya están trabajando la motricidad. Tocar un instrumento, escucharlo, ¿no? Entonces, la melodía, el ritmo que tiene subir información, otra cosa es la armonía. No solamente ayuda a gestar en esa persona, el paciente o lo que sea, niño, adulto, desarrolla habilidades de coordinación, Sí. eh, sobre todo, por ejemplo, si hablamos de una persona con autismo, oye, ese canal de comunicación, lo que yo no puedo decir, yo le veo los ojitos. Antes se creía, no, que les costaba expresar emociones, mentira, solo que las expresan de forma diferente. Entonces, brindarle este camino de expresión, por ejemplo, a un paciente, a una persona, es esa posibilidad, porque la música activa el cerebro de forma total. Y yo he visto los avances, o sea, como pedagoga he visto los avances en mis espacios de niños con estas condiciones o necesidades especiales, ¿verdad? Que avanzan muchísimo. Oye, Fabi, ¿cuánto ha avanzado mi niño en el habla? Oye, Fabi, la concentración, que se decía que no, por ejemplo, a mí me llegó un niño que decía, ese no se queda quieto ni un rato, tiene esta, me llamaron la atención en el colegio porque él no, tiene una explosión con el carácter. Ni una vez Fíjate, eso no le ha pasado en la clase. Perdón, y tiene que ver por estos requisitos del manejo de las emociones con la música. ya, fíjate que cuando yo estaba embarazada de Miguel, yo escuchaba mucho Beethoven, Vivaldi, Mozart, siempre, todos los días lo escuchaba. Y Miguel cuando nació y estábamos en el carro, en un atasco, en tráfico pesado de los de Caracas, Miguel se molestaba muchísimo, se ponía histérico hasta que yo le colocara Vivaldi. A él le encantaba Vivaldi. Y era automático, automático dejaba de llorar. Yo quitaba Vivaldi, Mozart, lo que fuese, y enseguida empezaba a llorar. Que su papá y yo nos mirábamos, ay, otra vez, Dios mío, Vivaldi, pero era una manera de mantenerlo tranquilo. Yo no sé, quizás pienso que él se trasladaba a cuando estaba en el útero y eso le daba tranquilidad o lo mantenía relajado. Exactamente, llevarlo a ese momento, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, que es muy bonito, son los bebés, ¿no? A mí me encantaba decirle eso, mira, ese era mi secreto. Cuando las mamás no podían hacer que el bebé se durmiera, yo digo, mira, hagamos cantos gregorianos, para que Ah, ustedes que me están escuchando, los cantos gregorianos son los que se escuchan más o menos en la iglesia porque viene de ahí, de esa época, ¿no? Y mule cristiani. Y eso es un sedante para un bebé. Para un adulto también puede ser, pero para un bebé es un sedante. Usted apaga las lucecitas de la casa, hace teatro. Todos se van a dormir, ese bebé está haciendo inmersión y una hora antes se está poniendo Victime Pascual Laude. Ese bebé cae como que si tuviera anestesia. ¿Y por qué? Le voy a explicar. Los cantos gregorianos dicen de esos bits de información que yo le estaba diciendo, sí, ritmo. de ese tiempo. No, los cantos gregorianos no tienen ese tiempo. El tiempo que llevan los cantos gregorianos son de las palabras, ¿no? Victime Pascual, las que parecen aire. O sea, no hay una unidad de medida. No puedes decir que esta canción está tres, está cuatro tiempos, está dos. Y por carecer de esa capacidad
de medir, el cerebro se relaja. Y entonces Fabi, entra en un estado, para terminar la idea, sí, perdón, sí, sí. entra en un estado de relajarse, porque ya no tiene que contar, el cerebro ya no tiene que hacer tic, tac, sino que entra en un estado como de hipnosis, porque ya le quitaste ese ritmo. Además, y se usa mucho, como, mucho, además de esos melismas cortitos, casi que es mono. Y si me pasa de la vida, carece de otros instrumentos, entra en un estado de relajación. Entonces, ahí dice Alex que lo va a probar, pruébalo. Pero eso sí, alrededor tiene que estar en silencio, porque si alrededor hay bulla, hay mucho ruido y ponen cantos gregorianos, me lo vas a dejar mal. Pero a todas las mamás que se lo daban, en aquel momento me decía, Fanny, eso es increíble, increíble cómo funciona. Fabi, aparte de los cantos gregorianos, ¿qué otro tipo de música una mamá o una familia puede utilizar en casa? Bien sea que su hijo o hija tenga algún trastorno del desarrollo, tenga una PC, síndrome de Down, o que sea completamente sano. Sin, Sí, bueno, bueno, sano, entre comillas, sin ningún tipo de trastorno. sí. A ver, como tenemos cerebros diferentes, ¿verdad? Esto, mientras más diferentes seamos, pues hay que conocer un poquito más para saber, pero voy a dar algunas cosas en general. Primero, oye, la letra tiene que ser una poesía muy linda, que eso ahorita le podríamos poner cualquier cosa, muchas, por ejemplo, personas ponen reggaetón a sus hijos, eso es fatal, fatal. El reggaetón para ti, si a ti te gusta, pero para un niño no, ¿no? Lo único que rescataría de ahí, de un reggaetón, es el ritmo, porque es pon, chopón, chompón, y puedes hacer así. Pero ese ritmo lo puede tener cualquier otra música más linda, más sublime, porque el arte también te conecta con cosas de sensibilidad. Eh, entonces, el arte humaniza, el arte eh, nos toca las fibras del alma. Entonces, recomendación, que la poesía sea linda, no tiene que ser compleja, no es para un niño no es compleja. Segundo, que su melodía sea agradable. También allí implica un poco cómo tenemos nuestra capacidad de escucha. Por ejemplo, a veces colocarle a los hijos a canciones que la descargas, por ejemplo, en MP3, por decirte. Entonces se desvirtúa la calidad de sonido y terminas escuchando como que y suena así. Entonces, Terrible. eso no está bien para un oído saludable, ¿no? Entonces, que sea bonito, que la letra sea poesía, que tenga una sonoridad, una cadencia preciosa. Puedes preguntarle a un experto, mira, esto sería un buen ejemplo. Por ejemplo, la música que hace Marta Gómez, ahí se las dejo, ¿eh? Marta colega, Gómez, no la conozco. colega cantautora. Ella, además de ser cantautora, que canta para adultos, tiene música muy linda, de muy buen gusto para niños. Y así hay una buena cantidad. Y Bueno, Fabio Lano también, ¿la conoces? sí, sí, vamos a hacer Sí, autopropaganda. tú tienes ya varios discos, ¿verdad? Sí, entonces, O por ahí sí, pueden encontrar, hay música para niños y también tengo ahí mi perfil, música que pueden incluso descargarse, que está ahí en vivo, que es para niños. Lo importante es que sea estético y algo muy importante, la afinación del cantante o la cantante. ¿Por qué? Porque eso es una memoria, el oído memoriza. Estas ideas ay, es afinadísima, le dio el don, no. Un niño lee porque ve leyendo a sus papás. Bueno, puede venir con eso de otras vidas si creemos en otras vidas. Pero no, lo que se inculca aquí, si un niñito ve a su papá leyendo y los papás leen y le leen en voz alta,
Cuando ya llegue a 3 años va a tener más de 3.500 palabras exquisitas. Quizás no las diga, pero las reconoce. Entonces igual es que un niño tenga al lado una persona que cante afinadito. Y si no, le pone la música afinadita. La voz de mamá me dice, Fay, pero yo no canto, ¿cómo le voy a cantar? Los susurros de una mamá son poderosos, los susurros de un papá son poderosos. Si yo no canto, susurro. Entonces esto ayuda muchísimo a esa interacción, ¿verdad? Socioemocional, con esta conexión con bebé, y ni siquiera con bebé, fíjate tú con tu paciente. Le diste en el clavo a ella con sus emociones. ¿Qué es lo que te gusta, pa? ¿Y con qué? Con Alejandro Sanz, que lo ama y que Alejandro Sanz se lo metió aquí, ¿no? Y entonces está en su memoria emocional, que es lo fuerte. Fíjate que la gente con Alzheimer, lo único que Sí, recuerda es la música. sí, sí. Entonces, con la música, por eso es que están los neurocientíficos estudiando el cerebro con la música, porque es la que activa de manera total. De verdad Tengo que los otra primeros... experiencia, perdona que te interrumpa nuevamente. Hasta hace unos meses yo trabajé en una residencia para ancianos y hay una señora que tiene Alzheimer, pero de estos Alzheimer bastante avanzados. Ella no come sola, por supuesto es totalmente dependiente de una tercera persona. No hablaba, casi no te fijaba la mirada ni nada por el estilo. Hasta que un día, bueno, yo y mi música, yo de verdad que la música siempre suelo utilizarla bastante. Coloqué Ed Sheeran. La señora, no me vas a creer, comenzó a bailar, así así, en su silla de ruedas. Giró a mirarme, se sonrió y nadie daba crédito a lo que estaba viendo. Y desde ese día hasta que yo me fui, le colocaba música. Y la señora se conectó. No dejó de ser dependiente, porque es mentira. Siguió con su dependencia, pero estaba más aquí. Y todo Exactamente. por una canción. Sí, y es impresionante, es por eso, porque fíjate, no solamente es el ritmo que la hizo bailar, seguramente a lo mejor esta canción la hizo conectarse con algo, con algún recuerdo de ella misma, entonces hizo buscarle en su disco duro cosas, le hizo ir a su disco duro, a traer a la memoria, ¿verdad? Al consciente, a ver, ¿qué voy a traer aquí adelante? Ah, sí, eso me recuerda a tal cosa. Y se conecta. Eso pasa. Yo cuando estaba en mi época de universidad, tengo una anécdota también. Fui a la casa de una señora y ella me reconocía porque le canté un bolero y ella cantó conmigo. Nos besan mucho y ella se conectaba. Yo dejaba de cantar, a los 15 minutos me iba, y cuando regresaba me decía, ¿quién eres tú? Y yo decía, como si fuera esta noche, y ya, la última vez, la que canta, ¿no? Entonces, claro, se conecta. O sea, ¿por qué? Porque no solamente es la emoción, es la vivencia, Sí, es el recuerdo, es la de acuerdo. memoria interna, ¿sí? La memoria a largo plazo que se la trajo la memoria a largo plazo. ¡Plum! Y me conecté con mi cuerpo. Hay un video por ahí hermoso de una señora bailarina que está en silla de ruedas, algunos de ustedes seguro la deben haber visto, y el hijo, ella era bailarina en sus años de buena moza o joven, le coloca el lago de los cisnes y empezó a hacer movimientos, incluso ahí alternan con un video de ella, donde ella estaba haciendo los movimientos igual, ella en la silla de ruedas así, y esos mismos movimientos eran los que hacía en la secuencia del baile, una persona con Alzheimer, como a la música. Entonces, con la música podemos evocar, porque es que es complejo. La música, por ejemplo, para procesar la melodía, utilizas una parte del cerebro, para procesar el ritmo, otra.
Luego, esa parte emocional de la armonía con la melodía, esa mezcla que tú dices suena lindo, suena melancólico, suena hermoso, viajar a otro lugar, las emociones. Entonces, la música es un recurso maravilloso que podemos usar en casa, incluso nosotros mismos, cambiar estados de ánimo, mejorar. Se han visto estudios cuando se coloca música a las plantas, cómo ellas empiezan también a reaccionar a esto, a vibrar. Cuando tú estás en una tienda, ¿verdad? Si tú vas a vender, esto se ha hecho estudio de publicidad, ¿verdad? Una tienda que necesita tener movimiento, lo primero que hacen es que colocan música movida. ¿Para qué? Para que no se duerman los vendedores y para que el que entre esté activo, acelerado. Activos. Porque, ¿qué pasa? El corazón toma el ritmo, mira esto, del tiempo de la música. Entonces, si tú colocas un tempo acelerado, pam, pa, pa, pam, pam, pa, pa, pam, pam, pari, pa, pam, pari, pa, tú aunque no quieras, tú vas a decir, voy a estar en paz, a menos que tú ya estés entrenado y sepas cómo hacer eso. Pero es una cosa inconsciente. Entonces, tus pulsaciones y tu corazón, o sea, van a empezar a cambiar con el tiempo de la música. Igual si usas un tiempo lento, que es lo que pasa con el efecto que le estaba comentando de los bebés que se quedan así guindados cuando le colocas estos cantos gregorianos, ¿no? Fabi, no sé si tú has tenido la experiencia, por ejemplo, en los colegios. Tú has utilizado, o la maestra, la tutora, digamos, de ese grupo de niños, ha utilizado algún tipo de música de fondo mientras que esté explicando, por ejemplo, matemáticas, de tal manera de que luego colocando esa misma melodía, canción, música, lo que sea, para que el niño precisamente evoque esa clase y pueda recordar con un poco de mayor facilidad cómo resolver un problema matemático. Sí, que es chévere que hayas traído este ejemplo, porque con esto hay que tener cuidado, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo colocar una música instrumental Ujú. que no tenga tanta diversidad de movimiento y melodía, porque eso tienes un proceso cognitivo. Recuerda que el cerebro al escuchar está codificando todo eso, movimiento, tiempo. Aunque tú no sepas de música, cuánto es, rápido, velocidad, sube, baja, el cerebro está haciendo eso. Está haciendo, tú metes un cerebro escuchando música y lo ves activado, ¿no? ¿Qué pasa? Si tú colocas música con letras y la persona lo que necesita, por ejemplo, es concentrarse, en un error fatal. Un error fatal colocarle una música con letra. ¿Por qué? Eso se lo pueden cortar si están en el jardín jugando, pero si necesitan concentrarse, no puede estar letra. Ahora, colocar una música suavecita que me permita estar en un estado de atención y concentración, que yo no tenga que voltear a decir, ah, mira, ese ritmo me encantó, que no me distraiga. Por ejemplo, a un músico sería eso fatal. Si yo tengo que hacer una ecuación y a mí me colocan una música, yo digo, mire, no, quítame la música, porque ya la estoy analizando, la estoy evaluando, me estoy Claro. dando cuenta, me di cuenta que se desafinó, este ritmo hizo esto, paso, entonces no puedo concentrarme, ¿por qué? Porque estoy evaluando esa obra como conocedora, ¿ya? En el Claro. caso de los niños, tiene que ser como música un poco más, este, como suave. De hecho, existía según de colocarle a Mozart moviendo o estas piezas para piano, ¿no? Hubo una época donde las estuvieron utilizando mucho y claro, el cerebro se excita, ¿no? Entonces, depende mucho también de las personas si eso le ayuda a concentrarse o no. Lo que yo recomendaría es para no caer en errores es que si tú necesitas concentrarte y tú necesitas memorizar, no puedes usar nada con letras. Ay, vamos a poner a mi artista favorito, mi cantante favorito, mientras que me tengo que memorizar algo, no está distrayendo el cerebro. El cerebro tiene que abrir muchas ventanas.
entonces no le va a ayudar. No estoy diciendo que no puedas concentrarte, sino que se te va a dificultar la concentración. Entonces, eso no se recomienda mucho a menos que sea esa suavecita y sí puedes hacer lo que se llaman clases. Es decir, si para mí fue una experiencia placentera el ejercicio de matemática y de fondo está una música que me hace entrar en relajación, en ese poder de concentrarme, y para mí está siendo la experiencia placentera, entonces cada vez que yo escucho esa música, ¿a quién voy a traer en mente? A mi sensación placentera, porque el cerebro guarda por emociones. Mi sensación placentera cuando hacía el ejercicio de matemática. Si yo lo que estoy es sufriendo porque no entiendo la matemática, nadie me está ayudando, y tengo esa misma música de fondo que a otro le está haciendo placentero, ¿yo cómo la voy a recordar? Mal. Mal. Y si me ponen esa música, lo que voy a decir, no me pongan esa música. Entonces, la pobre música paga por la mala experiencia que estuvo acompañando. ¿Sí? Muy interesante cómo funciona el cerebro con estas cosas. Sí. Fabi, ¿cómo utilizas tú la música o cómo son tus sesiones? En tus sesiones tú tienes niños neurotípicos y niños neurodivergentes o los separas. El abordaje es el mismo estando un grupo mezclado o el abordaje es distinto a cuando trabajas con niños neurotípicos, a niños neurodivergentes. ¿Cómo es una sesión con Fabi? Bueno, yo en mis talleres hago las aulas integrales, a mí me gusta mucho eso. Y de hecho, ¿por qué? Porque es educación a la población. O sea, un niño, por ejemplo, con autismo, ¿verdad? Que tiene hipersensibilidad sonora, o sea, auditiva, Sí. no puede escuchar. Entonces hace esto, o sea, no es que no puede escuchar, escucha más que los demás. Entonces, para él el sonido es una cosa que puede ser hasta hiriente, ¿no? El sonido, y depende. Y mezclar las aulas, estoy enseñando, por ejemplo, a un niño que eso le parecería normal, para que existe este tipo de personas, ¿verdad? Que tienen esta sensibilidad. Y yo digo, mira, él es más sensible que tú, que todos ustedes. Entonces, cuando ustedes verán que él se fue el oído, es porque para él está haciendo muy fuerte esta sensación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar los niveles de sonido y entonces llevamos, y eso es no solamente enseñarles música, sino que le estamos enseñando ahí consideración por el otro, Empatía, detalle tolerancia. del otro, tolerancia, empatía, saber que existen otras personas que sienten diferente. Entonces, por eso a mí me gustan las salas integrales, porque yo no hago musicoterapia, yo doy educación musical con conciencia para la vida. Es decir, para que le sirva para el desarrollo en todas las áreas de su vida. Y si quiere ser músico más adelante, perfecto, porque también le va a ayudar, porque le estoy educando también a nivel Claro. musical. Entonces, ¿qué voy viendo yo? Ok, si me entra un niño con dificultades para el habla, por supuesto que en mis sesiones va a haber canciones, va a haber juegos rítmicos de palabras, los juegos de palabras, tipi, tipi, ta, pipi, pipi, pa. Ah, por ejemplo, alguien no puede decir pues, una palabra. Empezar con una vocal. Y ya tú empiezas a ver que ya después de la vocal, una sílaba. Ta, 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 empieza a articular. Luego empiezan a cantar, cantan todos y le va buceando, intentando. Entonces, las aulas mixtas es una oportunidad. Ahora, hay casos en los que la atención especial, a través de una sección de música especial para un niño también, porque estamos concentrados ahí. Pero llega un momento en que los niños piden esa interacción. ¿Me explico? Claro. Estaba consciente, oye, yo quiero estar en un aula. Y esa es la gran dificultad, no sé cómo será ya, ¿verdad? Pero que todavía se encuentra, o sea, una mamá con un niño, ¿verdad? Con capacidades especiales diferentes,
les cuesta mucho tener la inmersión en un colegio, ¿verdad? Porque también depende de la capacidad, por ejemplo, si hablamos del TDAH, dificultad de aprendizaje, o sea, la inmersión en los colegios es difícil y la poca preparación de los docentes para abordar también esta neurodiversidad, ¿verdad? Cerebral, es, o sea, es un gran hueco, una gran falta de acompañamiento, de conciencia, de trabajo. Ahí es la verdadera inclusión. Otro tipo de inclusión de verdad debería estar aquí, o sea, enfocado en saber esta diversidad que hay de atenciones, de necesidades. Hay que estar preparado, un docente tiene que estar preparado, sí. Mentira que yo nada más con los conocimientos musicales voy a poder abordar a todos los que lleguen. No, yo me tuve que preparar. Entonces yo soy una docente música preparada, que conozco del cerebro, que conozco de las etapas del niño. Entonces necesitamos instituciones también así, necesitamos colegios sobre todo en la parte docente, que te puedo decir, que ya no podemos decir, no, a mí no me prepararon en la universidad para eso. No, ya eso, ya desde el Ministerio de Educación ya debe reformarse los currículos. Toda Ya. persona que vaya a ser educadora o que vaya a tener una persona al frente tiene que entender que existen este tipo de cerebro, este tipo de cerebro, Claro. este tipo de cerebro y este tipo de cerebro. Sí, por lo menos en el colegio donde está Miguel, tienen música desde pequeño hasta el último año de educación obligatoria. Y es clases de música, ya. De hecho, solo le enseña un instrumento musical que es la flauta. Pero yo lo que he observado que se limita es a enseñar las notas musicales, el pentagrama y poco más. Pero un abordaje no lo hay. Claro. Y es una Sí, lástima porque es una herramienta muy valiosa para inclusive tú explorar si ese niño le está ocurriendo algo fuera del colegio o dentro del colegio. exactamente. Porque no solamente eso, por ejemplo, hasta en el nivel que un niño agarra una baqueta, digamos que esto es una baqueta para pegarle un palito. Si tú le estuvieses diciendo a él que le estaba dando con seguridad y de repente ya tiembla y empieza a darle así de pasito, con duda, a ese niño le está pasando algo. Si lo repite, oye, lleva 3 clases haciendo lo mismo, algo pasa en su interior, algo le rompió la seguridad, por ejemplo. Oye, estás teniendo un cambio de preadolescencia a adolescente y además tiene un cerebro que funciona diferente, ¿eh? Entra en mi mundo, conoce mi mundo. Entonces, ahí hay una avalancha de químicos, además de mi cerebro diferente. Entonces, lo que tú dices es importantísimo porque, por ejemplo, no es, la música no solo se limita a las notas musicales, ¿no? No es solamente enseñar las notas musicales. La música también ayuda muchísimo en las áreas de desarrollo. Por ejemplo, oculomanual, motricidad fina, motricidad gruesa, en el lenguaje. Lo que pasa es que yo tengo que saber eso. Tengo que saber cuáles son las aplicaciones de la música. Claro. ¿Cómo puedo Y cómo ayudar? pensar. Exactamente. Fabi, eh, hemos hablado de la música y ahora tocamos un poquito de instrumentos musicales. Con los niños neurodivergentes, ¿hay algún tipo de instrumento musical que, digamos, les funcione o les ayude mejor a explorar sus capacidades o a desarrollar sus capacidades? Eso es difícil de responder porque es como, por ejemplo, en mi clase te paseas por un montón de instrumentos que van pasando, ¿verdad? A través de actividades
y vas explorándolo. Entonces, por ejemplo, ahí puedes ver las sensibilidades que tiene uno, una persona referente a un instrumento, ¿sí? Sensibilidades tanto auditivas como a nivel de si lo puedo topar o no, ¿verdad? Kinestésica. Entonces, es decir, esto le funciona a ellos, esto le funciona, no, eso es una observación directa. Entonces, por eso yo les pongo a explorar muchos instrumentos. O sea, aula abierta con los instrumentos, sacar instrumentos para que ellos vayan explorando. Por ejemplo, tuve un niño donde el sonido de un triángulo, Sí, imaginémonos el triángulo, ¿verdad? Que le toca sí, sí. así y que tiene un sonido celestial, Ujú. eso no lo podía escuchar. Era horrible. Entonces nosotros Porque es hicimos muy instrumentos, agudo ese sonido. Es como muy sí, agudo. pero para otros, en cambio, no, Ya. ¿verdad? Es lo que iba. Entonces, para él en especial, es una cosa que no podía tolerar. Entonces empezamos a trabajar con triángulos graves Ujú. y él mismo decidía cuánto darle, ¿no? Y cantábamos susurrados. Y ahí empezamos a expandir el rango de la frecuencia soportable para él. Fue muy interesante, el trabajo fue muy bonito porque terminó tocando todos los triángulos de arriba abajo. Es muy bonito y ese es el trabajo, la capacidad de observar, la capacidad de poderle proveer, ¿no? De estos instrumentos y tú descubrir, mira, él se está inclinando por el piano, le fascina, encuentra, encuentra que puede expresarse. Ah, algunos el xilófono, por ejemplo, algunos no Así tienen lo. la motricidad de mover los deditos, ¿verdad? De esta manera no lo pueden mover. Entonces, tener una baqueta en la mano y hacer el pom, pom, pom es una manera de brindarle la posibilidad de expresarse con un solo movimiento. Por ejemplo, sobre todo cuando es bebé o cuando tengo dificultades para mover, ¿no? Darle un golpe. Ah, esto que puedo mover, estos sonajeros que son de mano, que si puedo hacer esto nada más, yo ya estoy haciendo música mientras tú cantas. Ah, mira, me estoy expresando. Es el autoestima, o sea, es una cosa preciosa, todas las cosas que se pueden trabajar desde la música. Entonces, decirlo, ¿cuál es el mejor instrumento? No, eso hay que darle la posibilidad en una aula abierta, ¿verdad? Con las herramientas que se tengan en la mano, en casa, por ejemplo, que pueden hacer los papás. Hay jueguitos que son, por ejemplo, con bolsas, fundas, no sé cómo le digan allá, ¿verdad? Y hacer este tipo de sonidos, contar historias con esas fundas así, y ahí ver, me gusta o no me gusta, cómo reacciono a eso. Semillitas de arroz, de En una granos, botella. en envases, exactamente, ¿cómo suena? Ay, si la pongo aquí, ah, toca mi tambor, qué bonito es. Entonces, es esa capacidad de poder utilizar, de poder descubrir sonidos, de poder viajar a través de la música. La música es un lenguaje y eso permite que nosotros podamos comunicarnos. Yo no sé si los que nos están escuchando tendrán algunas preguntas, algunas inquietudes, Susana, no Sí, sé si sí, tú tienes sí. este espacio. Sí, bueno, los que ya han estado en live anteriores, perdón, pues saben que pueden hacer sus preguntas en la marcha. De igual manera, los invitamos a que si quieren hacer algún comentario o alguna pregunta, pues es el momento. Fabi, ¿es posible Chayo Hobsente trabaja con niños con trastornos del neurodesarrollo, con las terapias de análisis de conducta aplicado, mejor conocidos por sus siglas en inglés ABA, ¿no? Las familias que nos estén escuchando hoy, tanto de Child Hope Center o cualquier otra persona, si están interesadas en tener alguna sesión contigo, con sus hijos, ¿es posible hacerlo online o tiene que ser presencialmente? Bueno, depende del tipo o del grado, ¿verdad? De, de atención que pueda tener.
En la pandemia te cuento algo, ¿no? En la pandemia que nos tomó a todos por sorpresa, fue duro el trabajo frente a las cámaras para muchos docentes, pero habían bastantes recursos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para los chicos que eran bastante visuales, era un recurso que podía ser atractivo. Yo trabajé con niños con autismo, Asperger, ¿sí? Porque depende, si por ejemplo yo tengo autismo, pero también tengo dificultades para movilizarme, no puedo dejar la mirada fija, este trabajo no se puede hacer por aquí, de esa Claro. manera, ¿sí? Entonces tienen que tener la capacidad de poder ver hacia el frente, quedarse allí un buen rato, entretenido con las actividades que estemos haciendo y desarrollando, eso es importante. Eh, Quizás en la parte de la movilidad, por ejemplo, si tengo una dificultad para moverme, no interesaría mucho a menos que yo te pusiera a saltar. Pero ahí sí que la música se puede trabajar de diferentes maneras. Si tú no saltas, pues está la parte rítmica que puedes mover las manos, puedes hacer cosas con las manos, con el cerebro está captando información importante. Pero hay muchas cosas sí que sí se tienen, sí se pueden hacer por pantalla y muchas otras no. O sea, todo depende de cómo esté el cerebro, de cómo esté el cuerpo, para poderse quedar frente a una pantalla, porque sí es complejo, no es fácil. Vale, entonces básicamente es que puedan o que tengan la capacidad de mantener la atención en una actividad, en la actividad que tú le propongas y que puedan verte a través de la pantalla y seguir las indicaciones que tú le des. Claro, porque de aquel lado, por ejemplo, yo incluso clase de piano, sin yo poder, por ejemplo, estar allí al lado de ellos, corrigiéndole los movimientos, eso se puede hacer también, se puede trabajar. Entonces yo piano, xilófono, canto, cualquier instrumento, siempre y cuando estén en eso. Incluso jugábamos con estas imágenes, tipo de jueguitos que tenías que armar Sí, sonidos, ¿no? Entonces, bueno, depende. Ahí nos están haciendo una pregunta, Susana. sí, ¿qué tipo de actividades con música recomiendas para un niño de 2 años? Te pregunta Alex Ruta. Actividades de movimiento, porque es que ellos son exploradores, es la etapa de los exploradores. Entonces, actividades donde me tenga que mover arriba, abajo, marcha, 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 bailar, aplaudir, sonar, instrumentos, llevar el pulso, ¿no? ¿El pulso cuál es? Este que estábamos hablando, los beats. Pam, tararán, tararán, tararán. Y eso no solamente con las palmas, con un instrumento, un tambor. Eh, Esto, si es de hacer música, de empezar a cantar canciones cortitas, muchas, porque una cosa es que tú escuches música para enriquecer el lenguaje y otra cosa es que tú la uses para que ellos puedan cantar eso. Entonces, ahí sí, las canciones no tienen que ser tan complejas a nivel de pronunciación, ni tan complicadas para con frases muy largas, canciones de 8 estrofas, muy largo para cantar, a menos que tú sea tu hijo, ¿verdad? Y lo que hacer en caso de esta canción es tu canción para enseñarte, tu canción para jugar todos los días, te va a ser mucho más rápido que si se lo presentas en una sesión o en la escuela. Todo pero sin movimiento, tocar un instrumento al tiempo de la música, expresar las emociones con el cuerpo de lo que está sonando, si suena triste, si suena alegre, ¿eh? El arriba abajo para apoyar esa parte espacial, la caminata, la marcha, la área de desarrollo motor en el tiempo. Hay muchas personas, por ejemplo, que tienen problemas para caminar, que no tienen que ver con el huesito del oído, sino que tienen problemas porque hubo ausencia de música, de ritmo, son arrítmicos. Entonces, esta capacidad de producir viene de ahí, esa, digamos, debilidad motora.
porque no conozco, entonces tengo algunos impedimentos a nivel motor que provienen de una ausencia con estas cosas rítmicas. de Mi familia estimulación. no hubo eso y yo tampoco lo practiqué, no caminé, no hice nada que me ayudara con eso. Entonces se ven adultos con esos problemas motores. No sé si te Bueno, respondí, Ale. si tiene alguna otra persona alguna pregunta o algún comentario, aprovechen que este es el momento. Mientras que la gente se decide, Fabi, ¿por dónde te pueden ubicar? Aquí tengo ¿Algún otra correo pregunta. electrónico especial? Aparte de tu Instagram. Ajá, vamos a hacer algo, ¿no? Ahí me están preguntando antes de Instagram. Bueno, mi Instagram es Musicando con Fabi. Mi nombre es F-A-B de bonito, B de bonito, Y. Musicando con Fabi. Mi nombre es Fabiolano. Por allí pueden ubicarme. Si no nos da tiempo, allí también yo les puedo con más tiempo buscar y recomendar otros artistas. Eh, Aquí me están preguntando, ¿puedes recomendarnos algún sitio web, cuenta o artista que tenga canciones que sirvan para practicar el habla, para mejorar la modulación? Toda canción te va a servir para mejorar la modulación y el habla. Toda canción que tenga letra. Que tenga letra. Ahora, si lo que quiere es comenzar, por ejemplo, a que empiecen a articular, estas que son sencillas, que tienen pocas palabras, pocas sílabas, ¿no? Que termina, por ejemplo, bajo de un mantón, ton, ton, del señor man, tin, 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 había un ran. Ajá, Tom, así. tom, tom. Entonces, completar eso, ve, no tiene que decir ninguna palabra. A veces uno ve y dice, que son los famosos balbuceos, eso es estimular el lenguaje. Entonces, cualquier canción bonita, con poesía bonita, eso sí, por favor, cero reggaetón, por favor. Los Por reggaetón, favor. si a ti te gusta el reggaetón, ese es tu uso particular. Escúchalo en tu cuarto con audífonos. No se lo pongas a tu hijo ni a tu hija, por favor. No le hagas ese daño. Entonces, que sea bonito y adecuado para su edad. Yo después le puedo dejar una lista por allí. Ay, Este, por Se lo paso favor. a Susana y también le comparto en el mío para que ustedes escuchen. Porque el escuchar artistas afinados también es importante. Porque también escuchar a alguien súper desafinado, el oído se acostumbra a eso y crees que esa es la realidad sonora. Hay amistades que dicen, oye Fabi, después que tú me recomendaste a estos cantantes, se me echó a perder el oído, porque ahora escucho a otra persona y digo, ay, qué desafinado, ay, qué desafinado. Y es que el oído se educa. Entonces ya uno no lo hace por maldad, sino que empieza a saber qué es sonar, cómo debe sonar una melodía de forma adecuada. ¿Sí? La música es maravillosa. Si ustedes pueden colocar a sus hijos en clases de música, en esos talleres de música especial, llevarlos a conciertos abiertos, porque hay también conciertos abiertos para bebés, para niños, no sé cómo será el movimiento allá. Este, Ponerle documentales donde vean a orquestas tocar, a orquestas sinfónicas, agrupaciones también, como no las que te gusten, pero orquestas sinfónicas que tengan esta gama, esta diversidad sonora, eso enriqueciendo, así como enriquece la parte visual, los bonitos colores, los bellos cuadros, tener eso bonito estéticamente a los ojos es igual en la parte auditiva, ¿no? Entonces, uno cuando le va a dar, ¿verdad?, de comer a su bebé, uno quiere escoger lo mejor para el bebé, ¿verdad? Igual en la parte auditiva. Entonces, todo es alimento. Lo que yo veo, lo que yo como, lo que yo huelo, lo que yo escucho. Entonces, si todo es alimento para mí, yo debo cuidar lo que yo consumo. Entonces, como un representante, como un adulto o como un terapeuta, debo cuidar qué le voy a suministrar a ese ser. Ahora, lo que tú hiciste, Susana, que es poderoso, que era para traerte la verdad,
a tierra, usar algo que ella ya escuchaba y que amaba con fascinación y que le hacía que le brillaran los ojos, sí. eso es un recurso para atraer, ¿no? Un recurso para atraer personas a tierra bajo su gusto, que es diferente. Fabi, em, para mí eh, es un problema muy tremendo lo que esta generación de adolescentes, preadolescentes, inclusive niños están viviendo con el tema pantalla. De verdad que eso a mí me agobia muchísimo. Más bien me gustaría retroceder en el tiempo a la era de los cavernícolas, de verdad, porque el uso es impresionante. Y por más que intentemos los padres, quizás poner unos límites, a veces no se cumplen. ¿Hay algún tipo de música, melodía, ritmo que haga disminuir, digamos, esa adicción? Porque para mí ya es un tema adictivo que tiene muchos, no digamos que todos, hacia el consumo excesivo de pantallas, inclusive el consumo de pornografía. ¿Hay algún, ¿Hay algún tipo de música que pueda ayudarnos a nosotros los padres a colocar así como quien no quiere la cosa, que los ayude, que inhiba esa parte del cerebro, que active otras? Mira, hay una terapia que hay que tiene, uno que no para esa terapia, eso no es para que los papás se lo pueden llevar, y Uh-huh. que tienen frecuencias sonoras que modulan y tienen impacto en el cerebro, y que se realiza a nivel de imanes, incluso. Los imanes tienen impacto en el cerebro y esas vibraciones viajan con los imanes, ¿no? Pero eso lo tiene que hacer un especialista. Lo mejor para las pantallas es que desde temprano se le haya enseñado a los niños, por ejemplo, a tener un horario. Por ejemplo, el mío aquí, que tiene 11 años, él tiene un horario y ya él está claro que las pantallas intoxican el cerebro. Es decir, tiene mucha importancia, por ejemplo, oye, sí, el Internet sirve y tenemos acceso hasta eso, pero tú no Claro, tienes edad para entrar solo a Internet. El Internet no tiene filtro, entonces tú entras a Internet cuando estemos nosotros, porque nosotros que somos los adultos podemos saber que tú vas a saber qué va a poder mirar. Tú no tienes teléfono. ¿Por qué? Porque tú no tienes edad para tener un teléfono. Es loco porque afuera cada niño tiene un teléfono y se lo lleva a la escuela. Tú no tienes un teléfono porque tú no tienes edad para eso. No necesitas llamar a nadie porque nosotros te vamos a buscar y te vamos a recoger. Tú no estás en la calle deambulando. Cuando tú ya empieces a salir a la calle deambular, entonces allí tendrás el uso del teléfono. ¿Verdad? Cuando tú tengas 16 y que tengas conciencia para decir esto es bueno, esto no es tanto, esto lo puedo hacer. Dieta, la dieta. Si una persona consume grasas saturadas, ¿qué hace el doctor? Le quitamos la grasa, le quitamos la leche, le quitamos no sé qué. Dieta, de hecho eso se convirtió en una enfermedad ahorita. La adicción a los celulares, las reacciones, porque ya hay las pantallitas, tiene un excitante, esa cantidad de videos cortos, neuroestimulantes, que además le dan a donde le gusta, que es en la parte emocional. Ta, 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 ta. Esa sube, genera dopamina y entonces como no saben generarla a través de ninguna actividad extra, entonces ¿qué pasa? Le crea ansiedad, le genera ansiedad. Entonces, ¿qué les recomiendo yo a ustedes? Llevarlos a los papás, ¿no? En general. Llevarlos a que ellos, a la edad de las cavernícolas, lo que tú dices, actividades, hijo, vamos a trabajar la imaginación, venga, vamos a desarrolle una historia. Lo que pasa es que hay que tener paciencia, estructura y mucho tiempo de muchísimo. haberlo hecho, porque si uno lo agarra ya a los 16, lo que le puede decir a uno ya sabemos todo, ¿verdad? ¿Cómo que me vas a poner a intentar hacer una historia? Mira, vamos a investigar a Van Gogh. ¿Qué colores utilizaba Van Gogh?
Ok, aquí están las témperas. Diséñame algo que se parezca a lo que Van Gogh hacía, pero con tu propio criterio. Entonces, ofrecerle alternativas que no tengan que ver con la pantalla. Las pantallas son muy buenas para investigar, las pantallas son muy buenas para acceder a cosas, por ejemplo, documentales, información que nosotros no teníamos, pero que ellos tengan ese libre acceso antes de que sean adultos, ese es el gran problema que tenemos ahorita. Así que respuesta, no hay ninguna canción para eso, Susana, lamentablemente no hay una canción para... Ahora, la ansiedad, para los que tenemos ansiedad, eso, la ansiedad es una de las cosas ahorita que también es una enfermedad de Sí, este siglo, ¿no? Porque hay mucho estrés, hay muchas cosas de las cuales nos tenemos que hacer responsables. Es esta música suavecita, suave, de tipo meditación, tipo spa, mientras menos ritmo tenga o el ritmo más lento va a ser beneficioso para ti porque ya habíamos hablado de la importancia del tiempo. Si es un tiempo rápido, me pone acelerado. Si es un sí, tiempo muy lento, me baja y el corazón empieza a agarrar ese mismo tin, ton, y empiezo yo a bajar esos pálpitos que tenía tan altos. Nos podemos poner nuestros cantos gregorianos si queremos mirarlos, pero para bajar la ansiedad conviene música relajante, música que no tenga ni tambores, ni un pum que te esté marcando ahí, sino bien etérico, bien sublime, sin muchos ritmos acelerados y muy lento. Eso es lo que te puede ayudar para calmar, por ejemplo, la ansiedad. Además de aprender a respirar, aprender, enseñarle a respirar. Pero sí, Susana, sí, esto es una dificultad que se tiene en estos momentos. ay, terrible, de verdad. Y lo peor es que muchos lo toman a veces como una herramienta terapéutica, un iPad, bueno, es mi criterio, yo no estoy de acuerdo. Si tienes una dificultad para la comunicación verbal, está bien que lo utilices un iPad para comunicarte, si tienes el nivel cognitivo para hacerlo, ¿no? Pero de resto no estoy nada de acuerdo, nada. Porque es eso, te genera ansiedad, te genera adicción. Luego cuando no tienes la pantalla no sabes qué hacer. Sí, llenar a los chicos de otros recursos que no sean la TV, ¿verdad? El entretenimiento afuera, la TV, ni el iPad, ni el teléfono, estos juegos tan extensos, a los dispositivos electrónicos. Si no tienes complemento de eso, porque bueno, sí, te voy a dar dos encuentros semanales de media hora. Punto. Ese es tu acceso. ¿Por qué? Porque yo te quiero con un cerebro sano, con la capacidad de poder saber entretener, con actividad creativa, que tú sepas cómo realizar cosas, que tú no necesites ese afuera constantemente para satisfacerte. Yo te quiero así. Y porque yo te quiero así, yo te voy a brindar el número de actividades que estén lejos de eso para que tú aprendas. Después, si Claro. después tienes 18 años y tú quieres ya estar conectado en celular, ya tú eres adulto, pero antes no. Ya. Sí, Bueno, nos desviamos un poquito de la música. así es. Eh, pues si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario que hacerle a Fabi, es el momento. Y mientras que piensan, por ejemplo, les puedo ir hablando de estas recomendaciones, eh, del cantar, por ejemplo, el sonido adecuado, del volumen adecuado de los amplificadores, cuando ellos están escuchando música o ustedes compartiendo, esto es importante, ¿no? Eh, por los oídos, por la educación de los oídos. Saber que, bueno, que un ritmo lento me va a ayudar a relajarme, que un ritmo acelerado me va a invitar a bailar, a la alegría. Entonces, por ahí alguien puso
que le encanta la música para estar junto a sus nietos mientras que están juntos. Perfecto, porque además ¿qué está haciendo? Asociando el encuentro de la abuela, que lo debe consentir muchísimo quizás, con a lo mejor la comidita, el baile, la alegría, los cuentos narrados, que son poesía, las historias bonitas cantadas. Entonces eso va a quedar en una memoria para ese niño o esa persona. Esto jamás se le va a borrar, porque además tiene la música de por medio. Y cada vez que escuche esa música, pues vendrá a su memoria no solo la música, la letra, la poesía, sino a la abuela, el acontecimiento, el contexto, cómo lo pasaba de bien en ese momento. Si yo lo que quiero, por ejemplo, es entrar en estado de relajación, a mí no me conviene esta música donde haya boom, 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 ese movimiento que me invita más bien a moverme. Todo lo contrario, relajación total, lentitud. Si no tiene marcas de boom en la música, en los beats, mucho mejor. Sonidos que tienda más hacia la naturaleza, a sonidos enlungados. Por ejemplo, hay un libro interesante, que es muy viejo, pero es interesante, que se llama El efecto Mozart, que habla de todo esto. El efecto, El efecto Mozart fue muy famoso hace muchos años, que habla de muchas cosas importantes que tiene la música, ¿eh? En la implementación de ella. Por ejemplo, hasta físicamente, una persona, ¿cómo puede ir al baño con la música? O sea, ¿qué le ayudaría a ir ¿ah? al baño? Hasta los sonidos graves y profundos, por ejemplo, ayudan a tener esa como distensión, no ser tenso. ¿Cuál es La la música para ir al baño? Perdona, Fabi. Los sonidos graves. Los sonidos graves y profundos ayudan a ir al baño, por ejemplo. Entonces, Mira, ¿qué nivel de terapia se usa? Por ejemplo, los sonidos agudos dentro de tu cabeza, cantados, ayuda mucho a la concentración. Entonces, este libro el efecto Mozart tiene un montón de historias. Por ejemplo, el que estabas diciendo tú, de colocarle a los niños en clase música instrumental para desarrollar la parte de matemáticas, eso se hacía mucho. Pero ahora, ya con la neurociencia, se habla que, bueno, que hay que tener un poco cuidado porque también puede tender a distraer, depende del cerebro, ¿no? Depende del cerebro. ya, claro. Eh, Otra cosa importante, hay un libro que se llama Sonidos que curan, que habla de la importancia de la palabra, de la voz, de cómo resonar dentro, de los cuencos. Ahí ciertamente cuando me siento desgastada coloco salsa o rock y me imprime energía. Exactamente, exactamente. Entonces, depende. Incluso, por ejemplo, cuando tú estás enojado o enojada o el niño está enojado, de repente él puede tener una canción que tenga fuerza